Muy bien. La sesión de hoy tiene el propósito de que abramos nuestras Biblias, de que estudiemos. Así que vamos a buscar como capturar lo que Dios nos quiere hablar aquí. Si tú tienes libreta y puedes ir apuntando, realmente va a ser como una especie de estudio de la palabra, ¿ok? ¿Están listos? Ok. Les prometí que hoy vamos a continuar la enseñanza del domingo. Estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios y eso define toda nuestra vida. Pero hoy quiero hablarles de algo que necesitamos entender con respecto a los planes de Dios, porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios no hace las cosas por accidente. Dios se prepara o ha habido una preparación, ha habido una serie de propósitos eternos escritos que se van a cumplir, van a venir a cumplimiento, porque Dios no opera conforme van surgiendo las circunstancias, sino que Dios se prepara de antemano y quiere que tú y yo estemos preparados también de antemano para poder responder a su voluntad, ¿ok? Yo creo esto, yo creo que cuando tomamos malas decisiones, antes de darnos cuenta de que fue una mala decisión, primero necesitamos estrellarnos y sufrir las consecuencias. Porque hasta que nos estrellamos entendemos que fue una mala decisión. Mientras no nos estrellamos, defendemos nuestras malas decisiones, ¿verdad? Las justificamos, les ponemos hasta textos bíblicos, ¿no? Las fundamentamos, nuestras malas decisiones. Pero cuando nos estrellamos es cuando nos damos cuenta de que cometimos un error. Entonces muchas veces en la vida vamos a vivir esta situación, la situación de estar ante alternativas, ante oportunidades, ante decisiones, y vamos siempre a estar entre el punto de escoger lo bueno y lo malo, escoger la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Siempre, en eso se define mucho de nuestra vida. Entonces, como todo el tiempo estamos en esas encrucijadas, necesitamos dejar de ir por la vida jugando al de Tin Marín, ¿verdad? Jugando a, pues ahí será de Dios, y si no, pues y cerramos los ojos y nos aventamos. En cambio, necesitaríamos entender que ante circunstancias, oportunidades o decisiones en la vida, siempre hay algo en lo cual, siempre habrá una decisión en la cual la voluntad de Dios está, y siempre habrá otra decisión en la cual Dios no está. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que necesitamos aprender a seguir la voluntad de Dios. Ahora, como dije ahora, la voluntad de Dios no es algo que se va dando conforme a las circunstancias, sino que Dios ya tiene previstas muchas cosas. Y quiero mostrarte algunos versículos de la palabra para que entendamos esta realidad de los propósitos eternos de Dios. Fíjense, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 10, habla de que somos hechura suya, o sea, Dios nos hizo. Dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dice, fuimos creados para cosas buenas, fuimos creados para hacer cosas buenas. Pero dice que esas cosas buenas, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Y esta es la palabra clave de esta sesión de hoy. Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. ¿Ok? Fíjense, el anduviéramos en ellas, el manifestar, materializar un plan de Dios aquí en la tierra, no es solamente por casualidad, sino dice Dios de antemano preparó esas buenas obras para que tú camines en ellas. ¿Vas conmigo? Entonces, Dios, eso lo debes saber, Dios diseñó tu vida para buenas obras, ¿ok? Dios tiene planes
buenos con nosotros. ¿Ok? Y no solo tiene buenos planes porque se le han ido ocurriendo, sino tiene buenos planes porque los preparó desde antes de la fundación del mundo. Así de anticipado es Dios, ¿ok? Que desde la eternidad y hasta la eternidad, Él ya tiene todo bajo su gobierno, bajo su soberanía. De hecho, la Biblia dice, y les muestro otro texto, esto está en Isaías 46, dice, está hablando Dios y dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Fíjense, Dios está diciendo, yo soy Dios. ¿Y cómo puedes saber que soy Dios? Ok, podría haber muchas formas de que Dios manifestara que Él es Dios. Podría mostrar un despliegue de poder, un trueno, un fuego, un viento recio y yo soy Dios, como lo hizo muchas veces. Pero en este caso, Él dice, ¿saben cómo ustedes saben que yo soy Dios y que no hay otro aparte de mí? En que yo soy el que declaro el fin desde el principio. Nadie más puede hacer eso. Nadie más puede establecer desde antes de que ocurran las cosas. Nadie más puede establecerlas y decirlas para que vengan a cumplimiento. Solo Dios puede hacer eso. Lo que Dios dice viene a cumplimiento. Tú lo ves en Génesis, es sencillo verlo cuando Él dice, sea la luz. Y fue la luz, ¿verdad? Entonces Dios habla y las cosas existen. Dios habla y las cosas ocurren. Y Dios declara, dice, habla, dice, el fin desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es como de todo está dicho por Dios. ¿Lo puedes ver? Todo ya está declarado. El fin, ¿cómo va a terminar tu vida? Ya está declarado por Dios. ¿Qué les parece eso? Dice la Biblia que nuestros días ya están contados, que ya hay cosas escritas o declaradas acerca de nosotros y que son la voluntad de Dios para nosotros. Esto se llama propósito. Y dice, mi propósito, mi voluntad será establecida y todo lo que quiero realizaré. Eso es en lo que ustedes pueden saber que yo soy Dios. Ahora, si nos regresamos un momento acá, te das cuenta que al final Dios preparó, como si dijeras, como si te asustara pensar que ya hay un fin determinado y estuvieras pensando, ¿será un fin terrible? ¿Verdad? Estuvieras pensando, ¿será un fin todo acá accidentado? ¿Cómo será el fin o cómo serán los días que vienen en mi vida? Ok, dice aquí, Dios preparó, ¿qué? Buenas obras. La Biblia dice en otro pasaje, me parece que es en Jeremías, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Así dice. O sea, que los planes de Dios que Él estableció desde el principio son buenos. Por eso tú te das cuenta en Génesis que todo lo que Dios creó, dice, lo hizo bueno. Y Dios vio todo lo que había hecho y dijo, y Dios vio que era bueno. Así que cuando Dios nos creó, dice, somos, otra vez, vamos al texto, dice, somos hechura, somos creados en Cristo. Dice, fuimos creados para cosas buenas. Esas cosas buenas ya fueron dichas desde antes de que existiéramos. Así que si quieres hablar de un futuro en Cristo, tienes que pensar en un futuro bueno. Tienes que pensar en planes buenos. Ahora, esto tiene que cambiar por completo nuestra manera de caminar con Cristo, porque siempre estamos pensando lo peor. Siempre estamos pensando que algo malo viene. Algo se mueve en la agenda y pensamos así de, ay no, esto sí ya me preocupa, ¿no? Viene una situación difícil y ya estamos pensando de, no,
ahora sí todo va a salir mal. Creí que ya iba todo bien, pero ahora sí ya preparémonos para lo peor. Ahora, yo no te digo que no estés alerta, no te prepares para los días malos, pero sí te digo que aunque vengan días difíciles y días malos, tú siempre debes pensar que hay cosas buenas adelante. Que en medio de las cosas malas, aún de las cosas malas, hay cosas buenas preparándose detrás de ellas. Por eso dice la Biblia que Dios ha hecho que para los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. O sea que Dios ya estableció tu vida, tu agenda, Dios estableció propósitos, buenas obras y dice, así que, dice, aunque el mundo te caiga encima a veces, aunque haya tropiezos, aunque haya situaciones, el Señor ya ha determinado algo para ti. Y como dice la Biblia, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen eso conmigo? El Señor cumplirá su propósito en mí. Creo que esta realidad es la que a mí en lo personal me ha ayudado a poder librar los días malos. En los días donde todo se sale de control. Los días donde sientes que estás perdiéndolo todo. Donde sientes que todo lo que tenías planeado en tu mente se está desmoronando. Y en medio de esos días difíciles que parecen complicados, pensar esto, de todas formas Dios cumplirá su propósito en mí, ha traído esperanza a mi vida. De hecho, muchas cosas que Dios había hablado a mi corazón, cuando en algún punto yo creí que se desmoronaría todo, recordar estas palabras y recordar estas promesas me hicieron pensar ok, si Dios dijo, así será. Y si Dios ya lo habló, entonces dice, Él traerá a cumplimiento su propósito. Porque sí o no es verdad esto, ¿quién puede detener la voluntad de Dios? ¿Y quién le puede decir no a Dios? Si Él dijo, así se hará. Esto es poderoso. Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo aquí? Dios tiene una voluntad buena, Dios tiene propósitos buenos, los cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos, dice aquí, en esos propósitos buenos, en esas cosas buenas, dice, ya preparó un camino para que tú empieces a caminar en ese propósito. Entonces aquí el asunto yo creo que sería, ¿cómo puedo descubrir cuáles son esas cosas buenas que Él preparó para mí? ¿Cómo? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer mientras vamos avanzando este estudio es, ¿estoy caminando en esas cosas buenas que Él preparó para mí? ¿O estoy caminando en mi agenda? ¿Estoy viviendo mi propósito o su propósito? ¿Mi sueño o sus sueños? ¿Acaso estoy resistiéndome al buen propósito, al plan eterno de Dios? ¿Acaso? Porque ahorita te dije, ¿quién puede decirle no a Dios y detenerlo? Pero te voy a decir, la obstinación humana puede llegar tan lejos que aunque Dios tenga propósitos buenos, si tú sigues diciendo no a esos propósitos, te puedes quedar sin ellos. El Edén era un lugar bueno para habitar, pero de todas maneras los deseos del corazón del hombre hicieron que ese paraíso se convirtiera en algo malo. Así que se perdieron de los planes. ¿Sí o no que aunque Dios tenga buenos planes, podemos perderlos? Y lo único que necesitaríamos ser para poder perdernos de las cosas buenas que Dios tiene es obstinación. Es aferrarnos a nuestros caminos, es aferrarnos a nuestra agenda, y eso es lo que vamos a ir aterrizando ahorita, ¿ok? Pero quiero que sigamos estableciendo esta verdad de Dios anticipándose o Dios preparando de antemano todas las cosas. Me gustaría que profundizáramos más. Si vas conmigo aquí, me dan otros minutos más en profundizar más en cómo es que Dios prepara de antemano las cosas. ¿Vamos? ¿Lo examinamos juntos?
Muy bien, sabía que iban a decir que sí. Y entonces preparé lo demás. Fíjense, dice la palabra Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, fíjense, cuando dice sin revelar sus secretos, es sin revelar sus planes, los planes que nadie sabe, estas cosas que nadie sabe y que, te voy a decir, un mover profético en la iglesia o un entendimiento profético a veces te puede dar dirección. Lo vamos a ver el domingo, ¿ok? Así que no se lo pierdan. Pero lo profético revela lo secreto. Lo profético puede revelar los planes de Dios. Cuando tú lees la Biblia solo como información, pues te vas a quedar igual, pero cuando hay un entendimiento espiritual de las cosas que están ahí, esa es una revelación profética. O sea, va al corazón de Dios, a los secretos de Dios, y puedes entender en las palabras escritas los planes de Dios. ¿Ok? Porque sin duda, ya lo vimos, no vas a encontrar en la Biblia con quién casarte, qué trabajo tomar, cuáles rechazar. No vas a encontrar muchas decisiones, pero sí vas a encontrar los secretos de Dios. Y cuando tú entiendes el corazón de Dios y los secretos de Dios, tú empiezas a entender qué decisiones tomar. En verdad. Así que dice, el Señor va a revelar su corazón a través de lo profético, a través de la revelación espiritual, porque estas cosas ya están determinadas y dice, y Dios las va de antemano a anunciar antes de hacerlas. O sea, qué increíble pensar que Dios no va a hacer nada sin antes decir. Qué increíble pensar eso. Como que, fíjate, significaría que en esos buenos propósitos que Dios tiene para nosotros, Él, antes que nos sucedan esas cosas buenas, de acuerdo a lo que dice aquí, nos va a avisar que esas cosas vienen. Te voy a poner un ejemplo. Antes de que llegara Juan el Bautista, se le anunció su nacimiento a Zacarías, ¿sí o no? Antes de que llegara Jesús, se le anunció su nacimiento a María. Eso solo por decir así de a fácil, pero antes de que ocurrieran todas las cosas que han ocurrido, se le anunció a los profetas. Todo absolutamente. Así que no hay nada que el Señor haga sin antes realmente anunciarlo. De hecho, no solo las cosas buenas, sino también las desgracias. Tú ves que en la Biblia los profetas anunciaron que Babilonia atacaría, que Siria atacaría, que se los llevarían cautivos, que se arrepintieran, que ya venía el desastre, ya viene el desastre, ya viene el desastre. Y Dios avisó, como dicen, golpe avisa. Dios avisó y sucedió. Entonces nunca, te voy a decir esto, nunca hubo una desgracia sin advertencia. Nunca. Y nunca tampoco hubo una bendición sin anuncio. Nunca hubo una bendición sin preparación. Porque cuando Dios va a hacer algo bueno, te avisa para que te prepares. ¿Qué habría pasado si simplemente María quedaba embarazada sin avisar? Yo creo se muere. Así se desmaya, así de, ¿y ahora qué está pasando, no? O sea, soy virgen y le diría a José, ¿y ahora? ¿No? Y ella, pues, créeme, por favor, créeme. Y él, no, que te crea tu abuela y cosas así. O sea, pero hay un aviso para que haya una preparación. Y Dios es bueno en avisarnos las cosas que Él va a hacer y avisarnos sus planes, avisarnos sus propósitos. Así que sí, siempre Dios de antemano no solo ha preparado cosas buenas, sino que antes de que sucedan, dice, te va a avisar que ya vienen. ¿Verdad que sí? Amén. Ok, guarden eso ahí, guarden ese pensamiento aquí, ahorita vamos ahí. Quiero seguir hablando de cómo Dios se anticipa a las cosas. Fíjense, si hablamos de Cristo, dice la Biblia que Cristo fue ofrecido al mundo
como sacrificio por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Cristo no fue el plan B de Dios. Cristo fue el plan desde el principio. Pero no desde el principio, desde antes del principio. Cristo fue el plan. Antes de que todo saliera mal, Dios ya había hecho y resuelto todo. ¿Ok? Antes de que hubiera pecado, ya había un sacrificio por él. Ese es Dios anticipándose. ¿Sí? Es Dios. Dios anticipó a Cristo como una ofrenda por el pecado de la humanidad. Antes de que la humanidad existiera, Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué increíble! Ese es Dios anticipándose. Ahora, quiero mostrarles aquí este texto. Este es el Salmo 40, verso 6. Dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está voladísimo. Esto es así como de qué es David escribiendo esto y es así de qué rollo, qué libro, de qué hablas, ¿no? Dice, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Ahora, fíjense, para entender esto, el autor de Hebreos nos explica un poco qué onda con este salmo. Aquí lo traje listo ya. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús entrando en el mundo, dice acerca de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, está citando Salmo 40. Pero chequen acá, en vez de me has abierto los oídos, dice más me preparaste cuerpo. Ahorita les voy a explicar eso. Y sigue citando el Salmo 40, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ok, déjenme. Aquí Hebreos está explicando el Salmo, ¿ok? Ahora, para empezar, ¿por qué dice, me has abierto los oídos? Y aquí dice, has preparado un cuerpo. Déjenme quedarme con Hebreos tantito. Si Hebreos está correcto, que sí está correcto, dice, tú no quisiste una ofrenda y un sacrificio como de animales, de cereales, de aceite, todo lo que se presentaba por el pecado. Dice, tú no quisiste estas cosas. Entonces, dice, me preparaste cuerpo. Está hablando Jesús proféticamente. Como que preparó el cuerpo de Jesús para que Jesús habitara en un cuerpo humano y se convirtiera él mismo en el sacrificio aceptable delante de Dios. Por eso dice, ok, no quisiste esos sacrificios y ofrendas. Ok, ya entendí, ¿verdad? Dice Cristo, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo qué? Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, de Cristo entendió, fíjense. Cristo está orando en Getsemaní y dice, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Cristo está en ese momento en su carne deseando no sufrir, pero en su espíritu dice, tu ley está dentro de mi corazón y yo quiero hacer tu voluntad. He aquí vengo, Señor. ¿Verdad? Él entendió de mi cuerpo va a ser el sacrificio que se va a ofrecer porque dice, así estaba escrito. Así ya estaba escrito, así que aquí voy a hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Chéquense ahí entre paréntesis cómo la buena voluntad de Dios no siempre viene sin dolor, ¿ok? No creamos que la voluntad de Dios es la parte donde es más liviana la vida. No creamos que tomar la decisión correcta es cuando no sufro. La voluntad de Dios, si le preguntas a Jesús, muchas veces es el camino del sufrimiento. Jesús tomó el camino del sufrimiento porque entendió que el camino del sufrimiento era la voluntad de Dios y así estaba escrito y así tenía que ser. Incluso ahorita te explico más de esto. Déjenme avanzar porque aquí dice Mateo 20:18, está hablando Jesús, le dice a sus discípulos, aquí subimos a Jerusalén
y el Hijo del Hombre será entregado. Fíjense la anticipación, fíjense el conocimiento de la voluntad, fíjense cómo él ya tiene un aviso de parte del Espíritu Santo, tiene un entendimiento de la voluntad de Dios, sabe lo que está escrito y sabe cuál es la voluntad de Dios y dice, vamos a subir a Jerusalén a enfrentar situaciones muy, muy penosas, porque el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Este es Jesús con un entendimiento pleno de la voluntad de Dios, pero también este es Jesús con un conocimiento previo de lo que va a pasar, ¿verdad? A Jesús no le iba a agarrar de bajada que de pronto vinieran a apresarlo, que lo escupieran, que se burlaran de él. Nada de eso lo sorprendió. En cambio, dice la Biblia que él se entregó por voluntad propia a ese sufrimiento porque entendía que esa era la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, dice Jesús, estando como hombre en su cuerpo, dice, decidió humillarse a sí mismo para poder ser obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? Obediente al rollo, obediente a lo que está escrito, obediente a la voluntad perfecta de Dios, obediente a los planes predeterminados y eternos y perfectos de Dios desde la eternidad, obediente a eso, porque para hacer la voluntad de Dios voy a necesitar de verdad humillarme a mí mismo muchas veces, tomar el camino que menos me conviene para que su gloria y sus propósitos se manifiesten en mi vida. Al final era un camino de sufrimiento, pero era un buen camino, ¿verdad que sí? Yo mejor ni digo nada, dicen. Era un camino de sufrimiento, pero era un buen camino. Amén. Aunque no digan amén, así es la vida, hermanos. ¿Ok? Es así como que no, si no lo declaro ni lo manifiesto, yo pura prosperidad, anuncio, ¿cómo se dice? Decreto, ¿cómo se dice? Manifiesto prosperidad, ¿va? Manifiesto salud, ¿va? Y Cristo por otro lado, oye, ¿sigues a Cristo? Cristo, ¿cuál manifiesto esto? Cristo es así de, vamos a Jerusalén, me van a matar, me van a humillar, me va a pasar esto. O sea, él, pum, 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 ya tenía claro, pero él no dudó en enfrentar el destino y lo que había. ¿Por qué? Porque ya sabía. Uno, que esa era la voluntad de Dios. Y dos, que esa era una voluntad buena. Ya sabía. ¿Cuánto necesitamos tú y yo muchas veces en la vida saber que lo malo que nos está pasando no es malo en realidad? ¿Verdad? O lo necesitamos a cada rato, porque tantito ya nos ocurre algo malo y es así de, Dios ya esto, Dios ya aquello, y Dios acá me dejó, y es así de, ¿cuál te dejó? Dios se anticipó. ¿Ok? ¿Cuál te dejó? Dios se anticipó. Tú todavía no llegas al día de tu muerte y Dios ya se anticipó a él. Te voy a decir esto, Dios ya se anticipó a las lágrimas que vas a derramar mañana. Dios ya se anticipó a tus necesidades de aquí a 10, 15 años, si Dios te presta vida. Dios ya se anticipó a tus días malos. Dios se anticipó a tu perdición, a tu caída, a tu pecado en Cristo Jesús. Dios se anticipó. ¿Cuál Dios nos abandonó? Dios no nos ha abandonado. Dios se ha anticipado. Dios está desde antes de la fundación del mundo. Dios está en nuestro presente y Dios está en el porvenir. Sus planes se están cumpliendo todo el tiempo y te voy a decir, los planes perfectos de Dios se están cumpliendo en tu vida ahorita mismo. ¿Verdad que sí? ¿Lo ves conmigo? Ok. Regresemos un poco. Les prometí que íbamos a ver qué onda con esto. Porque es interesante
Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí el autor de Hebreos está citando una traducción que se llama Septuaginta. Entonces, esta traducción así dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Todas las traducciones, la mayoría dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me has abierto los oídos. Y algunos comentaristas dicen, y creo que es lo correcto, o sea, no es que esté la traducción mal, sino que esto hace alusión a cuando los esclavos decidían quedarse a servir en casa de sus amos por amor. ¿Ok? Como de que ya eran libres, como de que ya podían ir y hacer su vida, pero ellos decían: no, me quiero quedar aquí en tu casa, voy a servir a tu familia, voy a servir a tus hijos y a tus generaciones, y me quedo por voluntad propia. Ahora, con un esclavo se quedaba por voluntad propia, se le llama era un esclavo por amor. Y lo que la Biblia dice es que cuando un esclavo se quedaba por amor y por voluntad propia, se le tenía que perforar el oído o los oídos. Entonces lo que dice aquí: sacrificio y ofrenda no has deseado, y dice: perforaste mis oídos. ¿Ok? O sea, de que, porque yo dije: aquí estoy, por mi voluntad, dice: aquí estoy por mi voluntad, aquí está mi vida como sacrificio, por amor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no se... Perdón. Jesús no se ofreció en la cruz por obligación. Se ofreció por amor. No lo obligaron. No fue de, pues ya, mala suerte la mía, ¿verdad? Sino dice que se ofreció por amor. En obediencia al Padre se humilló y por amor a nosotros se entregó. ¿Ok? Eso es lo que significa este pasaje. Pero fíjense aquí, para rescatar algunas cosas acerca de hacer la voluntad de Dios, es que si entendemos aquí, fíjense, hay un rollo escrito, y no es un rollo hay un rollo de, ¿ok? Hay un libro escrito de nuestra vida, y la Biblia dice que es así, que nuestros días están escritos. Jesús sabía que las cosas que estaban escritas acerca de él vendrían a cumplimiento. Por eso dice: en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, ¿cuántos no les gustaría tener acceso a ese libro, verdad? Y decir: ¿y si me dejas ver, Señor? ¿Verdad? Ahora, no va a pasar, no vamos a orar así de: Señor, muéstranos el rollo, y, o sea, pero esta es la cuestión, que sí va a haber anuncios, ¿ok? Sí va a haber preparación, sí Dios te va a revelar. Muchas veces lo que Dios va a desatar sobre tu vida, las cosas buenas que van a pasarte en un futuro, en los días cercanos, Dios, te voy a decir, ya tuvo que habértelo oído revelando si tú estás caminando con Él, si tú estás caminando con el Espíritu Santo. Lo normal, ojo, lo normal es que Él nos va anticipando y nos va preparando el camino, ¿ok? Hasta que llega el día de cumplimiento. Eso es lo normal. Lo no normal es que nos agarre de bajada la vida. No es tan normal. Nos agarran de bajada cosas, se nos poncha una llanta, cosas. No hablo de eso, ¿ok? No hablo de situaciones cotidianas, hablo de situaciones trascendentales que nos agarren de bajada. Situaciones de cambio de vida que nos agarren de bajada. Eso no es normal, y en esas cosas debemos tener cuidado. Cuando la vida nos agarre de bajada y estemos a punto de tomar decisiones cruciales y muchas veces radicales, yo te voy a decir: tú necesitas estar seguro que anticipadamente el Señor ya te había dicho esas cosas. Así como Jesús lo hizo. Él todo el tiempo les decía a sus discípulos: va a pasar esto, vamos a subir a Jerusalén, va a pasar esto. Es más, muchos peligros que Jesús pasó antes de llegar a Jerusalén, Él los vivió con absoluta confianza, porque Él decía: todavía no es el tiempo, ¿verdad? Él entendía de: sí me van a pasar cosas malas, pero todavía no. ¿Ok? Él ya sabía cuándo sería el tiempo, imagínate. O sea, ese conocimiento, iglesia, es al que tú y yo tenemos acceso si caminamos con Jesús. Entonces quiero irte mostrando un poco más. Vamos juntos hasta aquí.
Amén. Ok, ahora quiero ir a una cita muy importante. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir. Voy a subrayar vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él, fíjense, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Ok? Ahora, voy a usar este texto para ir aterrizando entonces. Ya entendimos, a lo mejor doctrinalmente, esto de la anticipación de Dios, cómo Dios prepara de antemano cosas, están escritas desde antes, vendrán a cumplimiento, son cosas buenas, aunque sea a través de sufrimientos, son cosas buenas, ¿ok? Entonces ya vimos que Dios opera así, ya vimos que Dios se mueve así, y es bueno saberlo. Y ahora vamos a aterrizar a nuestra vida. ¿Qué hago yo con este conocimiento? ¿Qué hago yo con este conocimiento de Dios se anticipa a mi vida y Dios se anticipa a los días que vienen para dirigir mis pasos? Y vamos a usar este texto, porque fíjense aquí que habla de una manera de vivir, ¿lo ves conmigo? Pero que está conectada con la anticipación de el sacrificio de Cristo, que dice Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, fíjense, esto es algo así como que este texto está de revolución. O sea, este texto tiene que revolucionar nuestra vida. Porque siempre hemos pensado que la sangre de Jesús nos limpia del pecado, que nos libra de la condenación, a lo mejor que nos lleva al cielo. ¿Okay? Hemos pensado que la sangre de Jesús nos da eternidad, amén, sí. Nos da acceso al Padre, amén, sí. Nos asegura una salvación eterna, sí, amén. Nos perdona los pecados, sí, amén. Me ayuda incluso a ser libre de las cadenas que me atan en el pecado. Todo eso sí y amén. Pero viene este texto y nos dice que la sangre de Jesús, dice, no solo nos ha redimido del pecado, ojo, y espero que esto nos taladre la mente, dice que la sangre de Jesús también nos ha redimido de la vana manera de vivir, la cual, de acuerdo al texto, no tiene nada que ver con una vida inmoral, sino que está hablando de que la sangre de Jesús y el sacrificio anticipado desde la eternidad, desde la eternidad, el sacrificio anticipado desde la eternidad, el sacrificio de Cristo, te ha liberado de la vida cotidiana, mediocre, vana, sin significado ni propósito que a veces estamos viviendo. ¿Vas conmigo? O sea, como que la anticipación de Dios, dice, Dios se anticipó de tal forma para poder venir y manifestarse en tu presente por amor, para poder venir a tu agenda hoy y sacarte de tu agenda. O sea, porque ¿de qué serviría, verdad, toda la anticipación de amor y planes perfectos en Cristo Jesús para que entonces Cristo Jesús venga acá y nosotros andemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra agenda, en nuestros sueños, y Cristo se convierta más como en un acompañante, como en un gurú espiritual, ¿verdad? Se convierta más como en aquel ser que nos va a cumplir todos nuestros deseos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús fue anticipadamente sacrificado para que también pudiera ser libre de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres. O sea, de sacarnos de nuestros ciclos cotidianos, de nuestra vida normal. Yo te voy a decir, iglesia, si tú caminas con Cristo, no estás llamado a vivir una vida normal. Tú no debes de... Tú te debes preguntar que si tus planes
tu agenda, tus sueños o tu vida hoy es igualita a los planes, los sueños y la agenda de tu amigo, el mujeriego, o de tu amiga, la materialista, si tu vida es igual a la de ellos, si tus aspiraciones son iguales a las de ellos, si tú estás diciendo, yo voy a hacer esto, voy a estudiar esto, y voy a trabajar en esto, y voy acá, y voy a tener una familia, y todo, y platicas con alguien que no tiene a Cristo, y son exactamente los mismos planes, por las mismas razones, y las mismas motivaciones, entonces Cristo todavía no nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir. Seguimos viviendo sin propósito, sin significado, seguimos viviendo nada más una rutina que se ha marcado por generaciones, y no nos hemos detenido a preguntar, ¿es esta la voluntad de Dios o no? Y por eso dije que este texto es revolucionario, porque este texto nos tiene que llevar a hacernos una pregunta muy seria, y es así ¿de verdad Cristo quiere que lleve una vida así? Y dice no. Ahora, me gusta que diga heredada de sus padres, porque muchas veces es así. Muchas veces la línea de vida cotidiana normal se va marcando de generación en generación. Un padre espera que su hijo se supere en la vida, porque no es como que van a manera de vivir sea de hijo, yo quiero que tú pues vivas en la calle y pues ahí le pedales, ahí como se vaya pudiendo. No, o sea, van a manera de vivir muchas veces es grandes oportunidades, grandes proyectos, grandes cosas, ¿verdad? Hacerte un nombre, una fama, hacerte de recursos, hacerte de una plataforma, lo que sea. O sea, como el mundo nos va marcando la agenda de generación en generación, en generación, en generación, en generación. Y ese es nuestro tiempo presente, pero dice la Biblia, fíjense, ¿qué está diciendo? Dice, pero Cristo, desde antes de toda esta rutina normal y sin significado, Cristo desde antes, anticipadamente, murió en la cruz, ¿ok? Se entregó como un sacrificio para que en tu tiempo presente tu vida normal no fuera normal, sino que todo lo que tú vivieras tuviera significado y que todo lo que tú hicieras tuviera un peso de gloria y que todo lo que tú sufrieras no fuera en vano. Para que todo porque pues sí, no es como que nos van a salir alas, ¿verdad? Cristo no murió para hacernos la vida estar por encima de lo natural. Vamos a vivir en lo natural, pero con un significado glorioso y eterno. Entonces, cuando Cristo viene a una vida, hace que te redime, dice, te rescata de la agenda del mundo. ¿Lo ves conmigo? Te rescata de la agenda del mundo y te dice, ahora tienes que escuchar mi voluntad y escuchar lo que yo tengo que decir. Y ahora vas a tomar los pasos que yo te voy a decir y ahora te voy a mostrar lo que yo quiero para ti. ¿Sí o no? Eso es llegar a Cristo. Eso es llegar a Cristo. El que nos mueva completamente el mundo. El que en un momento estés echando las redes para sacar una pesca increíble y al otro segundo estés dejando esas mismas redes para seguirlo a Él. Si Cristo no nos ha sacado de la agenda, tenemos que preguntarnos si este texto ha sido una realidad para nosotros. Amén, iglesia. Vamos juntos en esto. Él nos ha rescatado de la vana manera de vivir. Ok. Voy a ir aterrizando algunas cosas y ya para ir terminando, ¿ok? Para ya dejarlos como que se me están aquí asfixiando así. Este texto no viene a decirnos, ahora sálganse de la agenda, sálganse de la cultura del mundo y vuélvanse todos locos, ¿verdad? Anden en túnicas, guaraches, dejen crecer sus barbas, ¿no? Coman insectos. No está diciendo eso.
Pero está diciendo esto, porque quiero aclararlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú nunca más en la vida, puesto que Cristo Jesús te ha redimido, nunca más en la vida vas a tomar una decisión sin Él. Nunca más en la vida vas a tomar una decisión solo porque se te antojó, o solo porque sonó bien, o porque te lo dijeron. Nunca más en la vida vas a tomar una decisión solo porque los demás lo hacen. Sino que de ahora en adelante, cada paso que des debe ser dirigido por Dios, por la causa de Cristo y para la gloria de su nombre. Y si no es dirigido por Dios, por la causa de Cristo y para la gloria de su nombre, eso es una vana manera de vivir. Tal vez lo tengas todo, pero eso no va a glorificar a Dios y eso es terrible. Ahora cuando yo tenía 18 años, iba perfilado a estudiar diseño gráfico, ¿ok? Era de los mejores diseñadores que había en el código postal 910. No es cierto, eso es broma. Pero Dios sabe esto, había en mi corazón, porque yo había conocido a Dios y me había entregado a Él, como de, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Así que, aunque mi plan era estudiar diseño, conozco a Dios en las vacaciones entre prepa y pasar a la universidad. Viene el Espíritu Santo sobre mí y me cambia la agenda. Gloria a Dios porque me rescata, ¿verdad? Y de pronto, en vez de simplemente decir, pues bueno, pues X. No, o sea, yo dije, no. Ya no quiero estudiar diseño para ser diseñador. Quiero meterme en la universidad para predicar la palabra. Y esa era mi intención. Sí, voy a estudiar, pero eso es como el pretexto, ese es el entorno, el contexto. Sí quiero estudiar, pero y yo le decía a Dios, si me vas a dejar estudiar, es porque yo quiero glorificar tu nombre. No se trata de mi plan de vida y mi sueño y mi proyecto, sino es cómo ahora mi vida puede dar gloria a tu nombre. Ese debe ser lo que nos quita el sueño, iglesia. Porque si no es así, entonces a lo mejor estudies y todo, y X. Y yo dije, no voy a perder 4 o 5 años de mi vida estudiando para yo poderme colgar un diploma en mi oficina. No sé. Yo dije, yo quiero estudiar para que la gente conozca. Y yo me imaginaba así, haciendo ahí grupos, y dije, yo aquí en la universidad y predicando y dando el ejemplo y mostrando a Jesús y orando por los enfermos. Ya me imagino, en verdad, ese era mi plan, ¿ok? Ese era mi plan, ese era mi deseo. Así que te voy a decir, tu carrera no es central, Cristo es central. Y si Cristo no es central, tu carrera es una vana manera de vivir. Tu trabajo no es central, Cristo es central. Pero si Cristo no es central, tu trabajo es una vana manera de vivir. Solo te estás desgastando, o más bien la vida te está desgastando. Todo lo que le podrías entregar a Cristo, se lo estás dedicando al mundo y se lo estás dedicando a ti mismo. Pero los que somos de Cristo decimos, he aquí, Señor, perfórame las orejas, vengo a hacer tu voluntad, ya no me pertenezco, ¿qué quieres de mí? Tal y como Cristo lo hizo al ir a la cruz. Porque qué terrible habría sido que Cristo hubiera seguido su propia agenda carnal, ¿verdad? Y no hubiera seguido la agenda del rollo de lo que estaba escrito acerca de él. Y no hubiera tenido la ley en su corazón dentro de él para decir, Señor, haz tu voluntad y no la mía. ¿Qué otra historia sería? Y yo te voy a decir cuántas cosas no cambiarían si hubiera más personas creyentes, discípulos de Jesús, así de locos, diciendo así de mi vida, mis planes, mis proyectos, o sea, son basura comparados con la oportunidad de venir y hacer la voluntad de Dios. Entonces, queridos jóvenes, hay muchos jóvenes acá, ahorita voy a lo mejor, híjole, ya para qué vinieron, pues ya. ¿Y para qué vine? Dicen. Ya para qué estudié, otros dicen. Ok. Cuidado con vana manera de vivir heredada de sus padres. Porque muchas veces son los padres los que están
Pues estudia algo, estudia una carrera, mira lo que quieras, pero estudia. Eso es vano. Y ahí están los jóvenes entrando en una carrera para agradar a los padres que ni les gusta, para que no digan, perdiendo el tiempo. ¿Sí o no? No digan amén. Si están sus papás, no digan amén aquí. Abandonando la carrera a la mitad porque ni siquiera querían eso. O alejándose de Dios porque la carrera los está absorbiendo, pero no están usando la carrera para glorificar a Dios. Todo es un desastre, que estamos siguiendo la agenda del mundo, no la de Dios. Vamos juntos. Qué diferente sería nuestra vida si somos las personas que dicen, Señor, aquí estoy y existo para hacer tu voluntad, no la mía. Ahora, ahí te va, voy aterrizando, ya los dejo respirar con esto, no sufran más. Luego seguimos hablando de esto. Pero quiero darles un poquito de luz aquí. Como de, ok, ya entendí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ya, no quiero estarme equivocando y tomando decisiones por seguir la agenda del mundo, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me entero cuál es la voluntad de Dios? Y ahí te va esto. Si ya aprendimos que anticipadamente Dios preparó cosas buenas y que hay escritas cosas buenas y caminos que vamos a tomar, necesariamente entonces, si hay una encrucijada en tu vida, sí hay una voluntad de Dios específica. Ahora, también aprendemos en la Biblia que esa voluntad específica, muchas veces antes de que llegue el día de la oportunidad, vendrá, escúchame, va a haber un día donde estés ante la oportunidad, pero antes del día de la oportunidad vendrá el día de la dirección. Dios te va a dirigir, Dios te va a revelar, Dios te va a instruir, Dios te va a decir, he aquí quedarás embarazada, he aquí pasará esto y lo otro, prepárate. Y entonces, primero la dirección, luego la oportunidad. ¿Vamos juntos? Así se mueve Dios. El problema con nosotros muchas veces es que primero nos llega la oportunidad, me llegó esta oportunidad y la agarramos y vamos corriendo a la dirección, ¿verdad? Oh Señor, aquí traigo esta oportunidad y no sé qué hacer, Señor, ayúdame. Nos agarra de bajada y estamos todos confundidos y al final, según oramos, según le pedimos a Dios consejo, pero en realidad es tan llamativa la oportunidad que la tomamos muchas veces. Y esto yo lo he visto, es tan emocionante a veces, es tan llamativo a veces que decimos, esto tiene que venir de Dios, o sea, a fuerza, ¿verdad? Y el problema es que cuando el día de oportunidad llega antes del día de la dirección, muchas veces es porque estábamos distraídos, ¿ok? Porque Dios siempre se va a anticipar. Amén. A ver, ¿qué hago? ¿Sí lo creen conmigo? ¿Sí lo ven? ¿O están así de, ok, no importa? ¿Qué hago si ya estoy ante la oportunidad y no se me avisó? Yo te digo, aléjate, cuéntaselo a quien más confianza le, ¿no es cierto? Deja eso ahí y ten de verdad temor de Dios, de mover un pie, de mover un dedo, porque si Dios no te preparó, posiblemente esa oportunidad no venga de Él. ¿Ok? Voy a ir más allá. Esta es una oportunidad, pero ¿qué hay de una decisión? Si tengo que tomar una decisión, y hay dos opciones, la opción de la tía, ¿va? Hijo, no, es que sí, sí es por ahí, la comadre, ay no, comadre, sí, definitivamente, y todo va a la vida, y mira,
así le pasó a tu tío Jorge, así le pasó acá y allá. Entonces, definitivamente, y es así como, ok, pues es verdad, ok. Si la decisión que estás a punto de tomar es porque la tía, ¿verdad? Por decir la tía, no es despectivo ni nada, Dios bendiga a todos los tíos que hay, porque la tía lo sugiere y porque al tío le pasó igual y al abuelo y así, y te dicen, entonces, la historia de los demás, pues tiene que ser tu historia. Yo te digo, poco rojo, cuidado, ¿qué tiene que pasar ahí? Ok, estoy ante una decisión, yo no tomo decisiones ahora yo voy, sin saber que previamente estuve en una vida de oración, en una vida de santidad, caminando con Dios, caminando con el cuerpo, la iglesia. O sea, si tú tienes una vida de intimidad, lectura de la palabra, te congregas, estás en una comunidad sana, te estás desenvolviendo, esto lo vamos a ver el domingo un poquito más. Estás caminando en santidad, tus pasiones están en orden y todo. Y entonces desde ese contexto de un corazón sensible al Espíritu, tienes que tomar una decisión. Te voy a decir, ahí la decisión que debes tomar es la que el Espíritu Santo te ha estado moviendo todo este tiempo, porque otra vez es anticipado. Muchas veces sí, ya Dios me lo había hablado. ¿Verdad que sí? Sí, ya me lo había mostrado Dios. Sí, lo venía, ya sabía, y a veces no es tan claro, pero decimos, sí, incluso a veces alguien te lo dijo, alguien oró por ti, a lo mejor hasta te dieron una palabra, está bien, y todo eso te fue preparando para que cuando llegue el día de la decisión, más allá de lo que diga la comadre, tú escuchas al Espíritu Santo. Y tú dices otra vez, aquí Señor, aquí estoy, como está escrito acerca de mí, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué les parece eso? Mi pastor me contaba que en pandemia les llegó un ofrecimiento de Canadá. En pandemia, ya sabes, cuando todo estaba así como de muerto. Más o menos es la historia así le ofrecían ir a pastorear una congregación en Canadá. La iglesia ya estaba lista, casa lista, carro listo, todo pagado, un buen sueldo para él, su familia, Canadá. Uno dice así yo creo que la mayoría, el 95% de nosotros hubiera dicho, uff, qué bendición. ¿Verdad que sí? Sin pensar, o sea, sin pensar, porque no es como le ofrecieron un trabajo en un antro en Canadá, sino están ofreciendo ir a pastorear y hacer cosas buenas en Canadá, ¿verdad? Y me decía él que lo pensaron y eso, pero fíjense lo que me dijo, cuando lo consultó con su esposa, le dice, pero es que Canadá, le dice, Dios nunca nos ha hablado de Canadá. Así le dijo, Dios nunca nos ha hablado nada de irnos a Canadá. Y solamente porque Dios no les había dicho previamente, dijeron no a esa gran oferta. Punto. Eso, así funciona los que caminamos con Jesús. No nos dejamos, lo vimos el domingo, arrastrar o seducir, sino somos personas de convicciones plantadas, ¿ok? No nos deslumbran los colores y las cosas y la agenda del mundo, sino la voluntad de Dios específica que nos es declarada previamente con anticipación, porque Dios es así de bueno, porque Él no quiere que te agarre de bajada la vida. Así que ese asunto de que andemos tomando decisiones al ahí se va, no es de Dios, no es espiritual. Deberíamos estar preparados para cada decisión que vamos a tomar. ¿Verdad que sí, iglesia? Ok. Y tenía un buen aquí de cosas que iba a decir. A ver. Oh, está bueno esto, ¿eh? Muy bien.
Voy a continuar el domingo. ¿Okay? Pero ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que Dios se mueve con anticipación. Y si Dios se mueve con anticipación, tú tienes que esperar la dirección de Dios desde antes. Y si no tuviste la dirección de Dios desde antes y Dios se fue moviendo, ten cuidado. Solo ten cuidado, ¿ok? Lo vamos a ver más el domingo. Puedes consultarlo, puedes pedir consejo, puedes pedir oración, pero vas a tener que moverte con cuidado. Pero yo te voy a decir algo. En general, si tú vas caminando con Dios, Él es bien bueno y sí te va anticipando. Miren, cuando se presentó la oportunidad de este terreno, ¿ok? Fue así como de, yo dudaba y decía, ¿es de Dios este terreno? ¿No es de Dios? Y esas cosas como que no me dan paz, como ¿de dónde salió esto? ¿Saben? O sea, el pensar de dónde salió esta cosa de ahora estar con un terreno y a mí me causaba ruido. ¿Por qué? Por eso, porque no estaba preparado. Entonces me llegó un poquito de bajada y no me gustaba eso. Yo decía, ¿en qué momento Dios nos avisó de esto? Pero entonces, en oración y buscando a Dios y con palabras que Dios nos empezó a dar, entonces nos dijo, sí, vayan porque yo estoy con ustedes. Va, entonces vamos, ¿verdad? Porque uno no va a la guerra si Dios no te dice que te va a dar la victoria. Y fuimos y recuerdo que empezamos a orar por este lugar y antes de pensar, fíjense, antes de pensar en decir, qué bonito sería y ahí reunirnos y hacer las reuniones y bla, bla, o sea, no era la comodidad de tener un lugar, sino era el poder entender que había un propósito al venir a este lugar. Y Dios nos habló de 4 propósitos que Él iba a cumplir en este lugar. Y nos habló de 4 cosas. Y yo las tengo bien claras. Y eso me anima todo el tiempo y me define la agenda de lo que estamos haciendo aquí. Número 1, esta es una iglesia local. ¿Ok? Estamos aquí edificando iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios nos dijo, aquí se va a edificar una iglesia local. Número 2, aquí va a ser un centro de entrenamiento. ¿Okay? Se va a entrenar a personas para preparar para el ministerio. Centro de entrenamiento, iglesia local, centro de entrenamiento. Número 3, aquí va a haber canciones. Aquí se van a reproducir los sonidos, se van a reproducir sonidos del cielo en la tierra. Va a haber canciones. ¿Okay? Aquí va a haber grabaciones, va a haber canciones que van a salir a todas las naciones. Dios nos habló de eso y esa es nuestra agenda. ¿Okay? Ahorita voy a eso. Y luego, número 4, va a haber una doctrina clara de los últimos tiempos. Y vamos a hacer una iglesia de velar y orar y prepararnos para el regreso de Cristo. Y vamos a hacer una iglesia de casa de oración, de clamar día y noche, preparándonos para el regreso de Cristo. Eran 4 cosas, ¿ok? Ahora, si yo tengo claras esas 4 cosas, si viniera alguien y dijera, pastor, mire, tengo este proyecto, en este lugar estaría padre un restaurantcito aquí, mire, aquí en la esquina no le robaría nada, va, y yo diría, no. Oye, pastor, es que aquí estaría bien como que un kinder, primaria, y acá dirían no, ¿verdad? Aunque suene bien. Y dijeran, pero es que ya está toda la inversión, ¿verdad? Aunque bien, es que está la inversión y quieren acá, no, ¿verdad? Porque tenemos que anticipadamente una agenda, pero si llega la oportunidad y dice, queremos grabar estas canciones que estamos haciendo, ¿qué voy a decir? Sí. Y va a haber voces que van a decir, pero es que no le quieran jugar a la artisteada, porque hay mucho artista, poco adorador. Y yo diría así de, no, somos adoradores, nosotros somos adoradores, no somos artistas, Dios nos llamó a esto. ¿Ok? Y tendría seguridad, aunque hubiera oposición, diría, Dios nos llamó a escribir canciones, a adorar en espíritu y en verdad, y eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo, y punto. Amén. Esa es nuestra agenda. Ahorita, hablando del centro de entrenamiento, vamos a empezar de a poco, ¿verdad? Y estamos dando pasos para un entrenamiento en línea, lo que estamos llamando Requiem Training. Y ya lo estamos no solo cocinando, sino soñando y orando, pero no porque se nos ocurrió, no porque es la agenda de otros, sino porque Dios lo puso en nuestro corazón.
Así que cuando haya oposición y el día no se vea claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir creyendo. ¿Por qué? Porque Dios nos lo mostró. ¿Cómo? Anticipadamente. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que ya no puedes vivir tu vida a oscuras. Ya no puedes seguir viviendo más tu vida con Jesús a oscuras. Nos urge revelación de propósito. Nos urge entendimiento profético de lo que Dios quiere. Nos urge estar alineados en el centro de su voluntad. Yo ya no quisiera que siguiéramos perdiendo el tiempo en la nada, golpeando al aire sin saber si lo que estamos haciendo tiene un propósito eterno o solo estamos desgastándonos. Nos urge saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Tendremos que pensar, Señor, este trabajo que tú me diste, que yo creo que viene de ti, ¿cómo puede glorificarte a ti? Nos urge perfilar nuestra empresa a la gloria de Dios en vez de a la remuneración personal. Amén. Nos urge redireccionar, replantear el propósito de nuestra carrera a la gloria de Dios en vez de a nuestro sueño personal, porque si no, vamos a terminar estrellándonos. Y antes de que nos demos cuenta que estábamos viviendo una vana manera de vivir, nos vamos a estrellar. Nos vamos a estrellar. Nos urge desde este momento decir, Señor, ya no hay tiempo que perder. Así quita, ¿cuántos están conmigo en decir, quita lo que tengas que quitar? Amén. Quita oportunidades que tengas que quitar. Quita personas que tengas que quitar. ¿Verdad? Quita lo que no viene de tu voluntad. Quiero vivir en el centro de tu voluntad. Y es tiempo, iglesia, de que vengamos como Jesús y digamos, aquí estoy, Señor. Perfórame los oídos. Quiero hacer tu voluntad. Mi vida ya no me pertenece. Toda mi vida es para ti. ¿Cuántos están listos para hacer la voluntad de Dios? Aunque sea riesgoso. Aunque te critiquen. Aunque diga al mundo así de, ¿y ahora? Nadie en la familia, ¿verdad? Qué penoso que seas el único en la familia ahí en esas cosas, ¿verdad? Y Señor, vengo para hacer tu voluntad. Eso queremos. Amén. Cerremos nuestros ojos, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Perdónanos si hemos traído nuestra agenda a tus pies para pedir que bendigas nuestros planes, en vez de traerla a tus pies para que la cambies por completo. Perdónanos por insistir e insistir en nuestros caminos e ignorar los tuyos. Perdónanos porque la terquedad de nuestro corazón a veces llega demasiado lejos y nos aferramos, Señor. Nos aferramos a las cosas que claramente tú nos has dicho no. Perdónanos por no consultarte. Perdónanos por no anticiparnos a la dirección y el consejo del Espíritu. Perdónanos por estar distraídos. Señor, la vida nos ha agarrado de bajada porque no hemos entrado a la comunión contigo. Todo nos sorprende, todo nos agarra en curva. No estamos listos. Perdónanos, Señor. Hoy oramos. Queremos ser personas sensibles a tu voz, sensibles a tu voluntad. Como está escrito, muéstranos tus caminos y andaremos en tu luz. Muéstranos tus caminos, muéstranos tu luz y veremos la luz, Señor. Revélanos tus propósitos. Señor, endereza nuestras sendas. Tú ya viste todas las decisiones que hemos tomado y que no son tu voluntad. Endereza nuestras sendas hoy. Señor, si estas decisiones que he tomado no son de ti, hoy estoy diciendo, endereza mis pasos.
Vuélveme otra vez a ti. Señor, si las razones por las cuales trabajo no es tu gloria, endereza mi corazón. Si la razón por la cual estoy estudiando no es tu gloria, endereza mi corazón. Ya no quiero gastar un minuto más de mi vida existiendo para mí mismo. Perfora, Señor, nuestros oídos. Somos tus esclavos. Venimos a hacer tu voluntad. Venimos a entregarnos por amor. Porque te amamos, Señor. Porque tu gloria es lo que más queremos. Porque al final de nuestra vida, nuestra corona más hermosa es saber que hicimos tu voluntad. Es saber que fuimos obedientes hasta la muerte. Es saber que fuimos humildes. Concédenos, Señor, este corazón que está dispuesto para hacer tu voluntad. Ya no queremos ser arrastrados por nada, sino estar plantados en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.